De cara a lo que hemos dicho antes sobre, creo que habéis mencionado, bueno, posicionamiento, Antonio ha mencionado petróleo, hemos mencionado diferentes cosas, se ha mencionado hasta el oro también. Os pongo esto que salió del último informe de diciembre de Bank of America, de dónde están los managers de fondos más posicionados y dónde dicen de sobreponderar o de infraponderar, ¿no? Bueno, sectores defensivos sobre todo, no sé si ahí estaréis de acuerdo, dicen que se compre healthcare, es consumo defensivo, energía, bancos, has comentado tú también bancos, Antonio, tema de aseguradoras y luego más infraponderados en lo que es pues discrecional, más cíclico, incluso, bueno, y vemos utilities, telecoms e industriales, ¿no? Y tecnología. Y luego les preguntaban por cuál va a ser en la mejor clase de activo que se comporte en 2023, la mayor rentabilidad, la mayor clase de activo que va a generar la mayor rentabilidad en el próximo año. El consenso está en los bonos del gobierno, en este caso Yuri lo comentaba antes, pero el segundo son acciones. El segundo son acciones con casi un 26% de personas que han respondido acciones y me sorprende criptomonedas como posible mejor clase de activo para 2023 con un 4% casi de los votos. ¿Cómo veis esto? Diferentes activos, este ranking que ha elaborado Bank of America y también los sectores de cara a vuestro posicionamiento. Yuri, creo que nos comentabas algo más defensivo que cíclico, ¿no? Anteriormente. Sí, sí, totalmente defensivo, en especial todas aquellas que sean high yield, es decir, que sean de alto dividendo, ¿no? Dentro de esos sectores defensivos, que al final es lo que estamos viendo en azul, son empresas, pues eso, con alimentos básicos, atención médica, servicios públicos, energía, pero dentro de ese campo que además tengan una tradición de pago de altos dividendos en términos relativos, lo de altos dividendos, ¿no? Es lo habitual en esas fases del ciclo, recurrir a este tipo de rotación en las carteras y luego, pues evidentemente, ya habría que esperar hasta 2024 por lo menos, insisto, si no hay cambios, para empezar a plantearse acciones más growth, ¿no? Especialmente tecnología, por ejemplo, ¿no? Luego, en cuanto a esa encuesta de posibles rentabilidades, pues claro, los bonos es que está bastante cantado en términos relativos. A veces hay que sospechar cuando algo está Claro. muy cantado en inversión, ¿no? Porque el mercado nos acaba sacando de nuestro ensueño. Eh, También, si a mí me hicieran esa encuesta y además luego me comprobaran dentro de un tiempo si he acertado o no, tiraría por los bonos porque también es la respuesta más conservadora, ¿no? En el sentido de que bueno, nos podríamos encontrar con un S&P 500 en rango durante el 2000. No digo que vaya a ocurrir, ¿no? Pero es una, a la hora de calcular las rentabilidades es un riesgo real y por lo tanto, pues que a la hora de pensar en rentabilidades más aseguradas, teniendo a mano la posibilidad de comprar bonos con unas rentabilidades no vistas en mucho tiempo, pues eso evidentemente pondera bastante en las carteras, ¿no? Tema de criptos, pues hombre, yo creo que casi más por la volatilidad histórica que tuvieron, no tanto la actual, pero la que tuvieron, y porque siempre hay un sesgo emocional por parte de los inversores a deshacerse de posiciones que puedan tener determinados activos y demás, pero sobre todo yo creo que por la volatilidad, ¿no? Es decir, ha sido un activo que tradicionalmente ha tenido tantísima volatilidad que puede dar una sorpresa en términos positivos o negativos en cualquier momento, ¿no? Y realizar recorridos inesperados en cualquier momento. Creo que oro también, lo hemos comentado antes. Cobre, no lo hemos mencionado, pero el cobre es muy probable en términos de análisis fundamental, es bastante probable que haya cierto desfase estructural entre oferta y demanda para los próximos años, ¿no? Ciertas limitaciones. Y bueno, si eso se une con una recuperación del ciclo económico, pues puede provocar un repunte importante en los precios del cobre, ¿no? De hecho, bueno, lo teníamos ahí, ¿no? Commodities, y lo teníamos también antes en el gráfico anterior, ¿no? Empresas de materias primas. Yo creo que bastante de acuerdo con Bank of America.
Muchas gracias, Yuri. Qué interesante lo del cobre. Además, lo veíamos estos últimos días, veíamos el cobre con esa apertura de China volver a moverse fuertemente, ¿no? Ese metal, de ese barómetro de la economía, que bien si empieza a reactivar a nivel global y empieza a mejorar las cosas, pues veremos ahí un repunte seguramente. Antonio, aprovecho para preguntarte lo mismo desde eBroker. ¿Cómo veis posicionamiento de cara? Claro, el otro día me ha gustado algo que ha comentado Yuri, ha sido muy interesante por hecho. Cuando el consenso está siempre en un sitio, hay que preguntarse por qué, ¿no? Hay que preguntarse si realmente ese es el trade que va a dar dinero, porque no está, no es el menos probable, ¿no? Entonces, además el otro día se comentaba, claro, ahora con la parte del ciclo es bastante obvio que es mejor irse a defensivas que cíclicas, ¿no? Ya que van a sufrir menos y lo estamos viendo, exactamente el comportamiento está siendo así. Pero claro, se preguntaba, algunas personas comentaban y daban a entender que decían, va a llegar un punto en el que la tecnología va a empezar a tener valoraciones muy atractivas y que los inversores muchas veces la van a dejar pasar por ese momento del ciclo en el que estamos, ¿no? A lo mejor. Entonces, no sé cómo ves esta decisión, si crees lo mismo que Yuri, que hay que seguir ponderado en defensivas y luego tecnología verlo para final de año, empezar a ver esas oportunidades ahí. Sí, yo lo que creo es lo que hemos dicho antes, que hay que tener cintura, ¿no? Ahora, en el momento en el que estamos ahora mismo, con todo como estamos ahora mismo, pues quizás el gráfico que estás poniendo ahí, pues sea esa la foto, bueno, bastante correcta. La tecnología que tú dices, pues es que yo creo que hay, como siempre, hay compañías tecnológicas muy buenas. Yo no sé, las grandes tecnológicas que este año les han pegado unos palos absolutamente tremendos, ya sea por un problema de valoración, al descontar flujos con unos tipos mucho más elevados, pues bueno, valen menos, que venían también subiendo mucho, en fin, etcétera. Pero yo creo que hay empresas tecnológicas que tienen una caja bestial, que tienen un negocio diversificado y con el cual ganan dinero y que han bajado mucho, ¿no? Y bueno, pues no sé, ahí pues nos podemos ir a algunas de las grandes que ya conocemos, ¿no? Pues no sé, Google, Alphabet, incluso Amazon, incluso Apple. Quizás habría que ir pensando en ellas. No otras tecnológicas bueno, que esto es algo que ya nos encontramos en su época, en la época de las .com, ¿no? Que andaba yo dando clases y me decían, oye, ¿y esto cómo se valora? Y yo decía, pues mira, pues no lo sé, como quieras realmente, ¿no? Pues nos tuvimos que inventar ratios para comparar ventas con capitalización, porque debajo de las ventas cualquier parada que hacíamos en la cascada de resultados era negativa y entonces pues era complicado. Y lo hemos visto, o sea, en el año 2020, 2021 hemos visto subidas espectaculares en compañías que decías, bueno, ya si esto del EBITDA para abajo está en negativo, no gana dinero, están endeudadas, no sabemos cuándo. Entonces, bueno, o sea, estas obviamente se quedan fuera. Pero sí que, como te decía antes, pues puede haber oportunidad en algunas de las grandes, en algunas de las que tengan, digamos, su negocio más definido, que no necesiten, financiación, que tengan caja, pues sí, ¿por qué no podemos empezar a ver, tecnológicas, ¿no? Y bueno, materias primas, pues sí, también bastante de acuerdo con lo que decíais antes, ¿no? Cobre, quizás, no sé, platino, paladio, son materias primas que habrá que vigilar. En el gráfico este, pues bueno, los bonos, ya hemos dicho que estamos bastante de acuerdo. Las acciones, pues bueno, yo creo que todavía en el año 2023, buena parte del año, vamos a ver sufrir los principales índices. Por lo tanto, si hacemos una focalización en una serie de valores, pues no sé, este año, por ejemplo, hemos tenido muy buen ejemplo aquí en la bolsa española con los bancos, ¿no? Incluso con Repsol. Cuando empezó el año, yo era de los que decía, uy, la bolsa española no la veo ni de lejos. A medida que avanza el año, bueno, pues vemos el efecto de los tipos de interés en la banca, sobre todo la banca doméstica, y dices, oye, pues ahí está. Y bueno, y han tenido en un año absolutamente terrible el que haya comprado acciones de bancos hace un año, pues ha ganado bastante dinerito, o la propia Repsol, o incluso, bueno, no sé, alguna otra compañía de ese estilo, ¿no? Pero bueno, a nivel global, yo creo que en ese gráfico quizás las acciones
me parece que están demasiado, hay demasiado optimismo. Lo demás, pues básicamente de acuerdo. Las cripto no, o sea, las cripto parto de la base que no las entiendo. Si quieres por diversificación, algo muy pequeño, porque pueden ser muy volátiles, pero yo creo que todavía en el mundo cripto va a haber sustos importantes. Ya los hemos tenido este año, pero probablemente los vamos a seguir teniendo, ¿no? Javier, si me permites, un par de cosas muy interesantes que ha dicho Antonio, ¿no? El tema de las valoraciones de las tecnológicas efectivamente puede convertirse en una oportunidad a lo largo del 2023, ¿no? Porque no olvidemos que muchas de ellas, especialmente las más potentes, tienen unos márgenes bastante altos en comparación con la industria más tradicional, digamos, y una musculatura financiera potente, que eso en un entorno de tipos de Perdona, interés Yuri, más altos. unos márgenes altos y que han aguantado razonablemente bien. O sea. Exactamente. Entonces, una cosa es que a efectos de valoración teórica o de carteras se les tenga que castigar por sus valoraciones y otra cosa es que no sigan teniendo futuro en los próximos años, con lo cual aquellos inversores de muy largo plazo van a encontrar también oportunidades en las tecnológicas a lo largo del 2023. Y una cosa más, se está hablando poco, pero yo creo que hablaremos mucho a lo largo de 2023 de esto. Se está empezando a hablar, pero digo, en cuanto a análisis económico todavía se habla poco. La inteligencia artificial. Sabemos que siempre que aparecen tecnologías disruptivas es campo abonado para burbujas en valoraciones en ese campo. Me he acordado porque lo ha dicho Antonio, ¿no? Cuando la burbuja del 2000 pues se querían hacer descuentos de flujos de caja de las tecnológicas de entonces, pues no, pues las ventas pueden crecer al infinito, ¿no? Con lo cual es las tires infinitas, ¿no? Cuidado porque con la inteligencia artificial, si bien ha llegado aquí para quedarse y va a revolucionar la forma en que vemos el mundo y cómo nos relacionamos con él, a la hora de realizar valoraciones a lo largo del 2023 y en adelante sobre ese tipo de empresas que basen su negocio en la inteligencia artificial, tendremos que manejarlo con precaución, porque es campo abonado también para burbuja, ¿eh? Sí, yo antes cuando decía tecnológicas no todas, bueno, me he dejado fuera antes Facebook, ahora Meta, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? O sea, las inversiones que se están haciendo en metaverso, pues probablemente dentro de 10 años estemos hablando de otra cosa, pero ahora mismo se está invirtiendo lo que se tiene y lo que no se tiene y no parece que esto tenga un retorno más o menos inmediato. En una situación compleja como ahora, pues hay que ser un poquito más prudente. Sí, completamente de acuerdo.